Ok, ahora sí. Bueno, chiquillos, entonces en esta unidad recordemos que vamos a ver todo lo que tenga que ver como la responsabilidad con el medio ambiente, ¿verdad? Todo lo que es como reciclaje, desastres naturales, todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si les salen algunas preguntas en desarrollo, que a veces entra eso como qué hacer en un desastre natural o cómo evitar, qué sé yo, cómo podemos ayudar al medio ambiente. Entonces, que ustedes digan que sea así, ¿verdad? Como reciclando y no contaminando los ríos, se me ocurre. Cosillas así. Igual con la lista de verbos, eso ustedes los pueden, lo pueden sacar. Sí van a poder llevar la lista de verbos. Dice, ahí está como ese vocabulario, ¿verdad? Vamos a ver, habíamos, el primer tema gramatical es el del pasado, exactamente el que Jessica me estaba antes consultando. Chiquillos, vean, este tema es muy fácil. Le voy a hacer como un mini resumen para que, ay, mira, un mini resumen para que vean el tema, o sea, como que ustedes lleguen y hagan esto en el examen. Con solo que se sepan esto, ya se saben todo el tema, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean el simple past tense, entonces ustedes dicen, bueno, todo lo positivo, ¿verdad? Ya sea pregunta, voy a tratar de ser un poquito más grande. Ok, todo lo positivo, ¿verdad? O sea, ya sea una oración positiva o una respuesta positiva, entonces tenemos que poner el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, solo lo positivo lleva el verbo en pasado. Lo negativo, ya sea una respuesta negativa o una oración negativa, nada más tenemos que escribir el auxiliar. Y recuerden que un auxiliar es igual como decir un asistente, por si es más fácil, algo que no se nos puede olvidar, ¿verdad? El auxiliar negativo, ¿cuál era el auxiliar negativo? Chiquillos, a ver si se lo recuerdan. Did not. Exacto. Entonces escribí did not y el verbo en presente, ¿verdad? Entonces, siempre que haya algo negativo, ya sea que vayamos a dar una respuesta negativa o una oración negativa, se tienen que recordar de eso. Auxiliar negativo, que es did not para todos, ¿verdad? Los sujetos, animales, personas, todo. Y el verbo va en presente. Y cuando es una pregunta, agregamos el auxiliar positivo, que es solo el did, y el verbo en presente. Entonces, con solo estas tres cositas, ya usted sabe todo el tema, ¿verdad? Si nos ponen a hacer una pregunta o un complete, por ejemplo, y es una pregunta lo que tenemos que completar, entonces, a ver qué tenemos que agregar el auxiliar did de primero. A veces viene, por ejemplo, así, viene when, espacio, y viene you, espacio, y viene el verbo, no sé, play, se me ocurre, ¿verdad? Entonces, es igual, bueno, aquí sigue la cosa y ahí viene el siguiente pregunta. Entonces, aunque esté el when aquí, recuerde que esto es una pregunta de WH questions, ¿verdad? Preguntas con WH. Entonces, nada más escribimos el did aquí y el verbo queda en presente, o sea, es como no lo dieron y listo, ¿verdad? Entonces, si ustedes aprenden estas tres cosas, que si es una oración positiva, es cuando el verbo cambia a pasado, o sea, la segunda columna. Y que si es negativo o pregunta, el verbo queda en presente. Y lo que tenemos que agregar son los auxiliares. El negativo, que es el did not, y el positivo, que es solo did, ¿verdad? Entonces, eso es todo el tema. Solo sabiendo esas tres cositas. Que así Por considero que eso, es un poco más fácil. Jessica, dime. por eso, en el del pasado solo se agrega el verbo en pasado. No se toca lo demás, solo el verbo se toca. Después, en el del presente se agrega, en el negativo se escribe did not. Y en el presente solo se escribe did y el verbo en presente. ¿Es así?
Jessica, bueno, si es positivo, es que digamos, todo habla del pasado, todo, o sea, estas tres oraciones que están acá son pasadas, las tres, tanto una negativa, una pregunta, eso todo es pasado. Usted lo que tiene que recordarse es que si es algo positivo, o sea, que usted diga, yo jugué ayer, este jugué va en pasado, ¿verdad? El verbo va en pasado para todo lo positivo. En las negativas también estamos hablando del pasado, pero como es negativo, el auxiliar va, aquí ya está el pasado, digamos que este es el auxiliar del pasado, que sería el did not, y el verbo se mantiene en su forma original. Cuando es una pregunta que también estemos hablando del pasado, agregamos el did y el verbo queda en presente, porque ya está el auxiliar. ¿Me entendí esa parte o no? Sí, profe. Tiene que recordarse de eso, que digamos, todas estas, las tres, están en pasado. Todo está en pasado. Nada más que la diferencia es esa, que como es positivo, lo positivo es lo que lleva el verbo en pasado y lo negativo y las preguntas, el verbo en presente y los auxiliares. ¿Verdad? Entonces, todo habla del mismo tema, del pasado simple. Ok, vamos a ver. Entonces, chiquillos, igual puedas, pues aquí es lo mismo que les acabo de decir, nada más que como que resumido. Puede ser que les entre algo así, que esto sería un complete, ¿verdad? Entonces, es ir viendo. Pues aquí todo es del pasado, nada más que ir viendo. Si es una pregunta, entonces dice, auxiliar did, verbo en presente. Si es una oración, ves como esta, que no tiene ningún no ni nada, entonces quiere decir que es positiva. Y cuando es positiva, el verbo va en pasado. Entonces, como sabernos eso. Okay. Aquí hay otro. Esto es pero con el verbo to be, ¿verdad? Recordemos que también nos entra el verbo to be en pasado. Lo que hay que saberse es cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were, ¿verdad? Recordemos que was es para los auxiliares I, she, he o it, y were para el resto, you, we y they, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí como presente. Cuando es negativo, le ponen un not a la par. Cuando es positivo, nada más el verbo. Y cuando es pregunta, primero iniciamos con el verbo y después el sujeto, ¿verdad? O el nombre o de quien estamos hablando. Ok. Igual, les aconsejo como que estudien mucho estos completes que están acá, porque así es como más que todo le entra el tema. Ok, esta era una practiquilla. Estas palabrillas, chiquillos, que puede hacer, vamos a ver qué hay, que puede hacer que todavía no, hay algunos que no se la sepan, ¿verdad? Saber qué significa who, where, why, when, which, ¿verdad? Porque esa es la que nos identifica qué nos están preguntando, o si hay que decirle algún día, o dónde, ¿verdad? Entonces, aprendérnoslas ahí. Recuerden que ustedes tienen demasiados textos. ¿Ves? Como preguntillas así puede hacer que les entre en el examen, que venga un texto y usted contestarlas. Esto se llama respuesta corta, dependiendo o sea, que la respuesta depende de un texto. Ese viene bastante de esas. Más vocabulario de desastres naturales. Este examen en realidad, si ustedes ven, un décimo no es tan difícil, es más difícil décimo, porque les entra como más materia, como gramática, a ustedes les entra mucho como vocabulario, eso es lo que más entra. Y ves, que todos son como de textos y textos y textos. Aquí lo que les recomiendo es aprenderse como el vocabulario de los desastres, porque puede hacer que les entre algo que tenga que ver con ese tema. Ok, el otro tiempo verbal, chiquillos, que a ustedes les entran, es el pasado continuo. Recordemos que el pasado continuo
es uno de esos temas que ustedes dicen, no los puedo perder, porque para este tema no necesitan la lista de verbos para el pasado continuo, porque ustedes saben que al verbo que les den, cuando viene la palabra continuo, y siempre se lo digo, recuérdense, tenemos que agregarle 3 letras al verbo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas letras? ING. Entonces, cuando yo les pase y les chiquillos, recuerden, aquí necesitamos el verbo to be y 3 letras en el verbo. Entonces, ustedes se recuerdan que esas 3 letras son ING. El verbo to be tiene que ir en pasado, ¿verdad? O sea, o was o were. ¿Quiénes trabajan con was? A ver si se recuerdan, chiquillos, ¿quiénes trabajan con was? He hits. Y I, ¿verdad? Y ahí también. Y el resto trabaja con were. You, we y they. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordarnos eso, el verbo to be nada más, porque el resto es nada más ponerle ing al verbo, ¿verdad? Por ejemplo, nos dan play, entonces le ponen ing, playing, ¿verdad? Ok, por ejemplo, como este, chiquillos, nos dan, digamos que nos pongan un complete como así, ¿verdad? Entonces, ustedes digan, bueno, yo les pregunto a ustedes, chiquillos, yo me levanto a las 7 y de 7 a 7:15 me estoy bañando. De 7:15 a 8 desayunando. De 8 a 8:10 me estoy mudando. De 8:10 a 8:30 estoy manejando para el trabajo. De 8:30 a 12 trabajo. ¿Verdad? De 12 a 12:45 almuerzo. De 6:30 a 7 estoy cocinando. De 7 a 7:10 estoy lavando los platos. De 8:10 a 10:30 veo tele y de 10:30 a 6:50 durmiendo. Entonces, si yo le digo a ustedes, ¿qué estoy haciendo a las, vamos a ver, a las 9 de la mañana? Entonces usted dice, bueno, a las 9 de la mañana, ¿qué estaba haciendo yo ayer a las 9 de la mañana? Entonces, estoy en este rango, ¿verdad? En el rango de acá. Entonces, desde esta hora hasta ahora estaba trabajando. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo me dirían para decir que yo estaba trabajando? She was. She was working. Was working. Si usted le está contando a alguien, ¿verdad? Que yo estaba trabajando. Pero si usted me está hablando directamente a mí, sería you were working. ¿Verdad? O sea, si estamos, digamos que yo diría, chiquillos, ¿qué hice yo ayer a las 9 de la mañana? ¿Se me olvidó? Entonces me diga, profe, you were working. Usted estaba trabajando, ¿verdad? Pero si ustedes le van a contar a alguien lo que yo estaba haciendo, entonces diría, she was working. ¿Ves? Entonces aquí lo que tenemos que sabernos es el verbo to be, nada más. Este tema es muy fácil, por eso. Aquí el verbo no, nada más le ponemos el ing, que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Porque si se nos olvida el ing, ya está todo mal. Y listo. No es tan difícil ese tema. Es facilito. ¿Ves? Entonces aquí viene como un complete. Aquí lo que es poner el verbo to be. ¿Verdad? He was, we were, they were, I was. It was, I was, they were, we were, y el verbo que nos dan le ponemos el ing. Entonces ese no es tan difícil. Recordemos que cuando el verbo termina en una E silenciosa, o sea que no suena, la vamos a eliminar y ya en este caso le ponemos el ing. Ok, entonces ahí está. Chiquillos, no sé si les dije la clase anterior, en el examen pasado había entrado algo como esto, que era como con el vocabulario de desastres naturales. Entonces, como aprenderse qué es reciclaje, qué es contaminación, qué es deforestación, porque puede hacer que les entre algo así, que lo que tienen que hacer es escribir la palabrita en la rayita, ¿verdad? Profe, Sí. una consulta de esa práctica que estaba un toquecito anteriormente, dígame, home, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la? En la 14, que dice abajo home. Ajá, pero el verbo está aquí, ¿verdad? Este es el que usted le pone ing. ¿Ves? Aquí Sí. el verbo está abajo. Ajá, en este Sí, es que sí, sí. ¿verdad? No lo había visto, no había visto el verbo. Excelente, profe. Y otra Gracias. cosa,
Gusto. Recuerden que cuando el verbo es así como este, consonante, vocal, consonante, ¿qué pasa, chiquillos? ¿Qué pasaba ahí? Era consonante, vocal. Tenemos que volver a repetir la última consonante. Siempre que tengan un verbo, así como este, de 3 letras, entonces repetimos, ¿verdad? La última consonante y agregamos la terminación que estamos viendo, en este caso el ing. Entonces, para que ahí eso no se les olvide. Bueno, viene un texto como de contaminación, ¿verdad? De contaminación. Ahí. Esto habla de lo mismo, del vocabulario de contaminación. Los morals, ¿verdad? Recordemos que eran los parásitos. Recordarnos cuáles son del presente y cuáles son del pasado. Que siempre tiene que ir a la par de un verbo. Y que todos los que vamos a ver son de deducción, para deducir algo. Entonces, nada más es saber cuáles son del presente y cuáles son del pasado. Porque todos son para lo mismo, para deducir. Pues estas son unas deducciones positivas, pero del pasado, ¿verdad? Y los de arriba eran los del presente. Entonces ahí es como sabérnoslos, porque ya ustedes saben que el morals era como un parásito, que se tiene que pegar a los verbos o ir cerquita. ¿Ves? Como aquí entonces, como está este, ¿dónde lo acomodaríamos? Quitamos el auxiliar en este caso, el don't, y ponemos can't. Como aquí. Entonces este may iría aquí, en lugar de este auxiliar, ¿verdad? Couldn't, aquí venía el auxiliar will, pero nada más es cambiarlo por este otro, ¿verdad? Entonces ahí es como nada más ir cambiándolos. Y cuando no hay auxiliares, entonces iría a la par del verbo. Puede ser que les entre algo así. Entonces aquí, ¿qué nos identifica, por ejemplo, en el número 2? ¿En qué tiempo verbal está esta oración, chiquillos? ¿Presente o pasado? Presente. Presente. El verbo está presente, ¿verdad? Recuerden que el verbo es el que nos lo indica. Si el verbo está en pasado, entonces obviamente es pasado, ¿ves? Como esta. Esta todavía, bueno, dice, por favor, bueno, esta es como que en la tarde, ¿ves? Esta también, digamos que estamos de mañana, entonces estamos hablando de tarde. Entonces también es como presente. Cuando el verbo está pasado, entonces obviamente que dice sería pasado. Entonces ahí está. Para que lo ves, ahí viene varias así como para que las practiquen. Viene este tema del reciclaje, ¿verdad? Entonces ahí para que lo vean. Ay. Ahora mucho vocabulario de reciclaje, medio ambiente. ¿Cómo aprendernos ese vocabulario? Y después de ahí ya pasamos a la unidad 4, ¿verdad? Ok. La unidad 4 ya más bien aquí habla del futuro, ¿verdad? La unidad 3 habla del pasado, ¿verdad? Y nos centra en los tiempos verbales del pasado, como el past continuous y el pasado simple. En cambio, la unidad 4 nos habla más bien del futuro, ¿verdad? Ok. En el futuro, bueno, nos entra el vocabulario acerca como carreras, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver como con la carrera, los, vocabulario de trabajo, de universidades y así. Entonces, como saber si hay algunas palabrillas que ustedes no se sepan. Estaban los adverbios, entonces ahora sí, ya que han hecho algunos la tarea, ¿cuál es la función del adverbio, chiquillos?
Todavía no se la saben. El que califica el verbo era, profe. Califica o el que califica al verbo. ¿Ves? Entonces, la mayoría del tiempo es agregarle solo LY al verbo, que fue como la tarea, ¿verdad? Pero recordemos que tenemos... Profe, vieras que yo tuve una mala en la tarea porque con la palabra root, que usted nos había dicho que cuando la E no sonaba, ¿se acuerda? Que uno la eliminaba. Y yo la eliminé en esa palabra, yo creí que no sonaba y sí sonaba seguro porque me la puso mala. La reviso para ver qué fue, porque digo yo a los chiquillos que a veces la plataforma, digamos, se puso una A o que no iba o fue un dedazo y ya se la pone mala, pero yo lo puedo modificar, o sea, arreglar la calificación, pero sería como hasta la otra semana cuando ya la plataforma se cierre. Entonces yo puedo sentarme a como arreglar la calificación en caso de que sea algo así. Entonces ahí cualquier cosa la reviso. Ok. Entonces, ok, entonces sí, siempre es LY a excepción, ¿verdad? Recordemos que tenemos varias excepciones, ¿verdad? Una era cuando era con Y, ¿verdad? Que la eliminamos, ponemos ahí normal. Hay algunas excepciones como good, fast y hard que quedan exactamente igual. Fast y hard y good se cambia por well, ¿verdad? No podemos poner goodly, eso ni existe. Entonces, sabernos la excepción, ¿verdad? Esta que está acá, para no perder esos puntillos. Aquí van viendo, ¿verdad? Que si termina en E, la única excepción aquí es safe, que sí se mantiene, y shy, que este sí se mantiene la Y. El resto sí los podemos quitar. Esta es casi la tarea. A ver, si no es que yo creo que es casi la tarea esta. Creo que sí es la tarea esta, más bien. Porque eran estas, Yo ¿verdad, creo chiquillos? Sí. Sí, yo creo que sí son estas. Entonces, ¿ves? Aquí por si la quieren volver a practicar, de la tarea la agarraron aquí del libro. Entonces, algo sí puede hacer que les entre. Aquí es como la diferencia entre verbo y adverbio. Perdón, adjetivo y adverbio. Adjetivo califica a la persona y adverbio al verbo. ¿Está? Entonces, si hay una oración que están hablando de alguien, entonces sería adjetivo. El adjetivo nunca va a terminar en LY. Termina así como feo. En cambio, adverbio sería feamente, ¿verdad? Entonces, recordarnos de eso. Que nunca va a cambiar uno por otro. Okay. Que hay algunas así, que bueno, si es así todo es muy fácil, es como acomodarlas, ya ustedes saben exactamente cómo se escriben, pero puede ser que les entre más bien como la tarea. Ay, ¿qué decía? Ahí. Esos son como textos que hablan de lo mismo, todo el vocabulario de trabajo. Están models de probabilidades, arriba nos entran los de deducción, aquí los de probabilidades. Recordemos que les había dicho que la probabilidad del may, este que está acá el primero, es más alta que la del might. Esta es de un 50 y esta es como de un 30 por ahí, ¿verdad? ¿Ves? Entonces aquí están. May es algo que tiene una probabilidad de un 50%. Por ejemplo, que yo diga, chicos, puede hacer que en la tarde llueva. Estamos en septiembre, hoy amaneció nublado, decimos, sí, la probabilidad es de un 50. Pero ya, chiquillos, puede ser que hoy haga un atardecer lindísimo, no va a llover, y la probabilidad más baja, ¿verdad? Porque estamos en tiempo de invierno, entonces sería el 30%. Entonces, para saberlos ahí, cuando es negativo nada más le ponemos un not, ¿verdad? Para preguntar casi solo vamos a preguntar con may. Entonces, si vienen alguna pregunta, es mejor poner may que might. Entonces, mejor ponen may porque ese es más frecuente.
Pues aquí hasta nos dice que casi no es muy común, porque en realidad cuando uno pregunta, si yo le digo a usted, Rafa, ¿quiere un vaso de coca? Y la probabilidad es de un 50%. O me dice sí o me dice no, ¿verdad? En cambio de un 30%, yo puedo decir, bueno, puede ser que diga que sí, pero creo que no, ¿verdad? Uno dice, bueno, 50-50, o sí o no, punto. Entonces, casi cuando preguntamos es mejor solo con will. Aquí está la del futuro, que era el will, ¿verdad? Que también se puede utilizar como un modal, pero es para una probabilidad. Recordemos que el will lo utilizamos en el futuro cuando no estamos 100% seguros de que va a pasar algo en el futuro. Entonces, ahí, un texto de lo mismo, ya se habla de cómo tener como un futuro mejor, que tiene que ver con educación, ¿verdad? Todo esto del trabajo en equipo, digamos, si es de un trabajo, la empatía, trabajo en equipo, resolución de problemas, como vocabulario, y yo así que puede hacer que les entre como identificarlo o en un texto que hable de eso. No es tanto de lo mismo. Después tenemos el futuro continuo. Este es otro tema, recuerden, la palabra continuo quiere decir ing en los verbos, ¿verdad? Para este tema tampoco necesitan la lista de verbos, no la necesitan, solo tenemos que recordarnos del auxiliar, que el auxiliar era will be, ¿verdad? Siempre tiene que estar el will be presente, en oraciones, preguntas y todo, ¿verdad? Sea oraciones positivas o negativas o preguntas. Will be es la barrera positiva, la negativa sería will not be o won't be, como lo quieran ver, ¿verdad? No podemos poner el not después del be, no podemos decir will be not, ¿verdad? Tiene que decir así, will not be, si es negativo. Al verbo siempre le vamos a poner ing, y cuando es preguntas, el will be se separa, y en el centro va a ir el sujeto. Y en el centro va a ir el sujeto, ¿verdad? Profe, disculpe, entonces la única diferencia en el negativo es que va a separar el not, va a separar el be. Exactamente, ellos se van a separar. Y que cuando es pregunta, y cuando es pregunta también se separan, pero por la persona, ¿verdad, Rafa? Por la persona, no por el not, sino por el sujeto. Ok, sí, ¿verdad? Sí. Excelente. Ok. Vamos a continuar. Aquí, ¿verdad? Esta es como la manera pequeñita de decir lo mismo. Si ustedes quieren, solo dicen I will be o ponen I'll, así. Una I con doble E, con dos L's, en caso de que quieran poner como hacerlo más pequeño, ¿verdad? O will not y pueden poner won't. Entonces aquí están. Viene una práctica, igual. Recuerden, si la I al final, arrive, no suena, la quitamos y ponemos ing, y aquí sería Alex will be arriving, ¿verdad? Cuando es una pregunta, ve que nos dan sujeto y verbo, te pregunta, entonces sería will you be y el wearing, ¿verdad? El verbo al final. Entonces, para que se recuerden de esas, si es negativa como esta, will, ya está el he, will not be, y coming. Esta E tampoco suena, entonces la eliminamos. Okay. Esto viene como en desorden, ¿verdad? Aquí es obviamente igual, you va de primero, will be working in your new job next Monday. Pero así casi no les entra, porque a veces es un poquillo más difícil para ustedes como entenderlo. Entonces, pero pueden hacerlo. Aquí sería they, viene not, entonces sería they will not be driving today, ¿verdad? Viene como en desorden. Sujeto, verbo y complemento, entonces es como acomodarlo. Pero así casi nunca les entra. Les entra textos de estos. Este texto exactamente estaba en el examen anterior, no sé si ya les había dicho. Es como una respuesta corta.
Entonces, vienen estas preguntitas y contestarlas de acuerdo a lo que venga en el texto. ¿Verdad? Para eso se llama respuesta corta. Ok. Entonces, ahí tiene como el vocabulario. Chiquillos, regálenme un segundo para contestar esta llamada. ¿Aló? Y ahora sí, chiquillos, ya volví. Ay, bueno. Entonces estamos en este vocabulario, ¿verdad? Y tenemos como que tenerlo ahí. Aquí vienen algunas como frases que tienen que ver igual, como con lo que es el trabajo. Todo tiene, el vocabulario es así, es el que les van a entrar. Teníamos las stat questions. ¿Se recuerdan de este tema que les expliqué en la clase anterior? ¿Verdad? En español uno lo utiliza mucho, pero lo ve muy fácil, digamos, cuando uno dice, ¿usted trabaja o no? ¿No tiene plata o sí? ¿Verdad? Aquí en inglés es fácil si no sabemos el tiempo verbal en el que nos está hablando, ¿verdad? Si viene el verbo to be en positivo, como por ejemplo are, is, entonces nada más ponerlo negativo. Aren't y isn't, ¿verdad? Si viene el will, ponerlo negativo. Recuerden que aquí nunca pueden ir nombres, chiquillos, o cosas. Solo los pronombres. Solo podemos usar los pronombres. O sea, por ejemplo, ve que aquí dice el tren. Entonces, recordarnos que el tren es una cosa. ¿Y cuál es el verbo to be para cosa? It. ¿Verdad? Entonces, utilizar it. Carlos, el nombre, poner he. No podemos poner aquí Carlos, ¿verdad? Tenemos que utilizar el pronombre que va ahí. Estas son fáciles porque aquí es nada más lo que nos dan, solo ponemos el not, o si fuera al revés, ¿verdad? Que nos pongan won't, entonces solo ponemos will. Cuando es un toquecito más difícil, es cuando utilizan, igual, si viene el auxiliar doesn't, ustedes solo ponen does o don't do. Cuando es más difícil es cuando nos dan verbos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, que viene el if, entonces tienen que saber en qué tiempo verbal está él y recordarnos cuál era el auxiliar, ¿verdad?
¿Cuál es el auxiliar del presente? Que eran estos dos, don't y doesn't, en positivo, en negativos. Y del pasado es el que estamos viendo, ¿verdad? El del did, que fue el que vimos para el tema pasado. Aquí vienen como varios. Aquí viene el auxiliar have, entonces es haven't, ¿verdad? El negativo y positivo. Cuando viene el verbo did, entonces ponemos did not, pero si nos dan un verbo en pasado, entonces ponemos solo el auxiliar del pasado, que sería en negativo, ¿verdad? Puede ser que les pongan una práctica como esta, entonces igual. ¿Ves? Como ver a 9 que viene don't, entonces ustedes ponen do, ¿verdad? Porque solo estamos trabajando con auxiliares. Can, que es un modal, entonces también lo ponemos negativo, can't. Pero cuando vienen verbos como hates, en este verbo está en presente, es odiar, ¿verdad? Entonces tenemos que poner el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de Peter, chiquillos? He. He es el pronombre, ajá. ¿Y el auxiliar? ¿Qué tendríamos que poner aquí? Don't. No, doesn't, porque es el de he. Recuérdese que he trabaja con does. She, lo que es she, it y do, perdón. He, she o it trabajan con does. Don't trabajaría con you, we, I y they, ¿verdad? Entonces recordarnos de esa parte. Si viene con el verbo y aparte del verbo, vernos el sujeto. Entonces ahí, ¿verdad? Igual, se lo voy a poner aquí como una nota, por aquello que no se lo sepa. Si nos dan don't, perdón. Si nos dan un verbo en presente, el that questions, ok, sería los auxiliares negativos, que sería don't o does, o el does not, ¿verdad? O doesn't, como quieran ponerlo. Dependiendo de los sujetos, ¿verdad? Verbo en presente, auxiliares negativos. Verbo en pasado, entonces pasado sería con el auxiliar negativo del pasado, didn't o did not, ¿verdad? Entonces recordarnos eso. Si nos dan auxiliares, utilizamos el mismo auxiliar, pero si nos dan verbos es cuando tenemos que poner el auxiliar en el that question. Entonces ahí está, o si quieren anotarlo o así. Bueno, igual queda en el video grabado, pero para aquello. Entonces que lo veamos ahí. Esta es una práctica, ¿verdad? Aquí es fácil porque nos dan las respuestas, andamos de acomodarlas. Entonces, ir viendo y ir acomodándolas. Aquí es aprendernos estas palabritas, ¿verdad? Que se llama endeavlet questions, que es como cuando uno dice, no estoy seguro, pero ¿a usted qué le gusta más? ¿Las fresas o los bananos? ¿Verdad? Entonces, ese no estoy seguro es como una expresión que uno utiliza antes de preguntar. Entonces, como aprendernos esas expresiones, que son estas que están acá. Will you tell me? Me puede decir. I'll like to know. Me gustaría saber. I'm not sure. No estoy seguro. Do you know? Usted sabe. I wonder es como, estoy como fascinado o así, ¿verdad? Will you mind? Se puede imaginar. Entonces, aprendérnoslas. Están ahí. Y que ellas van a ir siempre, obviamente, antes del verbo. Digo, de la pregunta, ¿verdad? Y listo. Creo que ese era el último tema, si no me equivoco. Para ver. Interview job. Marcar con el que lo pueden practicar. Este es con el tema del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí viene uno. Yo creo que eso era el último que nos entraba. A ver. Sí. Ok. Y listo. Ya en el otro examen solo nos queda la unidad 5, chiquillos, no hay unidad 6. Entonces es todavía menos materia. No sé si tienen alguna duda o algo, chiquillos, que necesiten que les repase otra vez. No, todo súper claro. Bueno, Profe. espero sí.
Sí, Kenia, dilo. No, que de mi parte sí, di nada más obviamente uno repasar, muchas gracias por las clasecitas, porque vieras que, por ejemplo, a mí la clase grabada me sirve mucho, yo acá estudio y estudio muy bien, pero hay cosillas que a veces uno, bueno, yo en mi caso necesito volverlas a escuchar, entonces vieras cómo me sirven las clasecitas grabadas luego, entonces le agradezco muchísimo eso. De mi parte, igual que Kenia, porque de verdad, hombre, bueno, hoy es porque tengo libre, hoy estoy en la casa, pero usualmente los sábados yo me encuentro trabajando. Y vieras que, dígame, yo a veces me conecto como para hacer gente, dígame, como para hacer personas y pongo el celular a grabar, lo dejo ahí grabando. Pero sí, profe, usualmente vieras que si usted pudiera ayudarnos con eso, no es que uno no quiera, es que a veces a uno se le dificulta por el motivo del trabajo, yo no puedo tampoco dejar el trabajo por recibir clases o viceversa y tengo que tratar de estar en las dos cosas a la vez. ¿Ves? Ese es el detalle. Profe, para el tercer examen solo es una tutoría, ¿verdad? Lo que queda. Por el adelanto, creo. ¿O son dos? Creo que son dos. Creo que son dos, algo así. Igual nosotros solo nos entra una unidad esta muy pequeña. Yo la he estado viendo ya para ir más o menos viendo el vocabulario, ¿ves? Este es puro vocabulario. No entra mucha gramática. Sí entra, pero no tanta. Pero es menos, es un poquito menos. Nos entra que es otra vez el pasado, el mismo tema que nos entra en este examen, ve el pasado simple, otra vez nos vuelve a entrar, pues ya ese ya casi como que lo tenemos dominado, ¿verdad? Todo el verbo, en las reglas del pasado. Y vamos a ver cuál otro era. Todo esto son puras prácticas del pasado. Igual las pueden ir haciendo si quieren practicar para este examen. ¿Verdad? Enfermedades, nos entra el vocabulario como enfermedades. Yo creo que era solo un tema gramatical. Este es súper fácil. Aquí, ajá. Esto es solo eso. Y bueno, igual los que se pueden eximir, obviamente si salen bien en ese examen, entonces se pueden eximir. Y yo creo que nada más es casi lo que nos entra. Creo que venía Kenia, otro temilla. usted. Presente, perfecto. Este es un tema nuevo. No es tan difícil porque es como, bueno, aquí utilizamos la tercera columna de lista de verbos. Este es un temilla nuevo. Y creo que si ustedes, no sé si lo vieron en décimo, creo que en décimo no se daba. Y nada más, si no me equivoco, ya solo esos. Sí, esos son hábitos como de higiene y eso nos entra. Es muy poquito lo que les entra. Entonces no es tanto lo que tenemos que estudiar. Sí, solo nos queda como 2 tutorías. Y por ahí. Ahí después lo vamos viendo. No es mucho. Sí, nos entra chiquillos. Este va a ser el tema más feo del examen. El passive voice, la voz pasiva. Creo que nos entra entonces nos vuelve a entrar otra vez stat questions, creo. La voz pasiva, es en temilla, no es, o sea, no es lindo, pero es que es como muy grandecillo. Si no me equivoco, el stat questions vuelve a entrar acá. Y, no, entra otro tema. Y yo sé que yo en la lista de verbos, en el último examen, les doy otra lista. Por algo era que les daba otra lista. Viene otro tema aquí. El reported speech. Para el otro examen les voy a dar una lista diferente de verbos, chiquillos, que es la misma, pero vienen 2 tablas al final, que es con la parte del reported speech y el passive voice, porque son 2 herramientas que necesitan para usar estos 2 temas. Estos son los temas como más, es como yo siempre les explico, ahí después les voy diciendo, es como pasar un chisme, después les explico como más fácil para que lo entiendan como más rápido. Y el passive voice, esos son como los 2 más difíciles, entonces para el otro examen vemos otra tabla diferente, o sea, la misma de los verbos, pero le vamos a agregar 2 cosillas más. Entonces, eso sí lo tenemos que ver como en estas, si no me equivoco, son 2 semanas para los exámenes. Tengo que preguntarle bien a Mari. ¿A ustedes no les han pasado esas fechas todavía? Sí, nos dijeron que nos da una semana.
Pero es esta semana, creo, o sea, este examen es el que se adelantó, ¿no? No, No, el el otro. otro. Pero por las estandarizadas. ¿Y para cuándo es? No saben la fecha. Para Es- 13 y 14. Yo creo que el problema es que para una clase, profe, vamos a estar presentando exámenes porque, digamos, los exámenes de digitalización. Los exámenes serían 14 y 15 o 13 y 14, porque es viernes y sábado, 13 y 14. 14 y 15. 14 y 15. Sí, el problema es exactamente lo que apunta Kenny, que nosotros hacemos examen de digitación el 7. Entonces esa clase nosotros no la vamos a recibir. Nos queda la clase del 30 y vamos a ver aquí. La de 7 no, y ya esta. Sí, entonces solo una. Bueno, yo podría, chiquillos, darles una como acá. Bueno, el jueves no, porque tengo a otro grupo. Tengo los séptimos, pero nada más que tiene que ser temprano. Yo les voy a dejar de grabar aquí porque si no este video se hace grandísimo.